buenas noches, días, tardes, dependiendo cuando vean el video cómo va. Mi nombre es Carolina, acá transmitiendo en vivo. Veremos, se avisa. Saludo a los que, se sumen y a los que luego vean en diferido. Muchas gracias por sintonizar, aunque sea en diferido. Igual conectar, aunque sea de esa manera, también es bienvenido. Bueno, acá desde Logos Astral, saludando y conectando para compartir un tema que titulé ¿qué hay detrás de esta frase que es tan conocida de mejor sola que mal acompañada? Hablándole a las mujeres, tal vez también en el caso de los hombres lo mencionen, mejor solo, pero es más una frase que al menos yo suelo escuchar en las mujeres. ¿Y qué esconde esta frase? ¿Qué es lo que hay detrás? Es simplemente compartir esta reflexión, este ratito, y también ver qué dice la astrología al respecto, qué te puede aportar en ese sentido, como herramienta, que la astrología siempre tiene algo para aportar en lo que hace a herramienta, análisis, a entender nuestras energías. Entonces, en principio, cuando hablo de qué hay detrás, es porque algo más podemos ver. ¿Qué se entiende por esa frase? De por sí, se está hablando de que hay personas o situaciones que no son del todo agradables para nosotros y que uno puede decir mejor sola, ¿no es cierto? Como por preservarse uno, decir no quiero pasar por un mal rato, un mal momento, entonces realmente prefiero estar sola, ¿no? Es quizás una frase. Y esto también se puede sostener o puede surgir de varias experiencias, ¿no es cierto? Como que decir, ya varias que decir, bueno, ¿no? Mejor sola que mal acompañada, porque ya es como que parece que hay algo que se repite, entonces uno ya está incluso puede olfatear, porque pasa, al menos me pasó a mí, llegaba un momento en donde hasta veía que ya había vivido ciertas situaciones, y estoy hablando de quizás de que estaba conociendo a alguien recién, entonces no es que alguien de una relación de meses, alguien que uno conocía, que empezaba a conocer y ya le notaba ciertas cosas, ciertos rasgos que con el tiempo y después de conocer y de conocer, ya hasta podés pescar que esto ya lo conozco. Pero, ¿cuál era la cuestión? Y hablo de mi propia experiencia. Que en muchas ocasiones yo lo que hice también fue huir, vamos a decirlo de esa manera, o correrme de la situación. Dije, ay no, esto ya me huele a conocido, no me interesa, porque ya sé cómo sigue la cosa. Como dice el dicho, para muestra un botón. No sé si les ha pasado, después me gustaría que me lo comenten, ya sea que para los que se sumen ahora o para el que luego vea el video, me encantaría que me cuente su experiencia, si con esto de tener citas o conocer hombres, ya el sentido arácnido se despierta y ya empezás, ya acá, ya esto me suena conocida, esta actitud, entonces uno empieza como a poner pausa antes de que la cosa prosiga, y decir, ya, esto ya me suena conocido, y uno se va. Y esto lo digo por experiencia propia, porque yo lo hacía. Entonces llegaba un punto en donde, como se puede decir, momento anterior al punto de no retorno, point of no return, que se dice punto de no retorno, y antes de llegar a eso, no, acá no entro porque ya me huele a conocido. Entonces, directamente me iba. Y yo así creía que preservaba mi salud mental, mi bienestar. Bueno, esto también tenía como contrapartida que por momentos me sintiera triste o mal porque yo quería realmente conocer a alguien, estoy hablando hace muchos años de esto,
Y era esta contradicción, ¿no es cierto? El querer conocer a alguien, uno con toda la ilusión, y después, bueno, se da que conoces a alguien y lo que te contaba recién, después de un par de encuentros, incluso quizás no hacía falta más de un encuentro, lo que fuera, cada uno puede tener su timing, por eso les agradezco si me comentan, y ya percibís que es más de lo mismo. Y ahí es cuando viene, ¿no?, la decepción y decís, bueno, otra vez. ¿Qué pasa ahí? Entonces esta frase de mejor sola que mal acompañada, ¿qué te está mostrando? Por eso es el nombre de este video. ¿Qué hay detrás de eso? Y si es algo que vos, y hablo por experiencia personal, repetís, entonces o atraes personas que por alguna vía tienen algo que se repite y decís, es parecido, otra vez. ¿Qué más hay ahí? Bueno, entre las tantas posibilidades y herramientas que uno cuenta, una de ellas la astrología, que es la que conozco y me interesa compartir y enseño y brindo en consultas, es que uno, a través de su propia carta natal, y lo hablo de mi propia experiencia cuando entendí mis energías y cómo en mi propia carta estaba esta ambivalencia. Esto de, por un lado, la ilusión de querer conocer a alguien y por otro lado, el resguardo, el miedo a la invasión del otro, ya sea las características X que tuviera, porque acá está el punto, cada una después va a tener que indagar en qué se conforma ese patrón de, uy, otra vez lo mismo. Entonces, otra vez lo mismo de algo, ¿no es cierto? Y ahí cada una tendrá que ver qué es eso que decís otra vez lo mismo. Que no para todas es lo mismo. Cada uno tiene que ver qué cosas son las que ya se encuentra como otra vez. Y que quizás uno simplemente dice, rehuyo, aplicando esta frase que es el nombre del video, mejor sola que mal acompañada, pero no vas más que eso, no vas más allá de eso. Y esta es la propuesta de este video. Si estás en una situación así, como me pasó a mí hace algunos años, que ya fue una seguidilla, y yo creía que yo daba lo mejor de mí, y hasta me enojaba con el otro, con los demás, porque no entendía la actitud del otro. Me indignaba realmente. Y como te decía hace un ratito, a través de la astrología, porque casualmente en esa época que estoy contando de mi experiencia, yo estaba estudiando astrología, estaba estudiando en Casa 11, todos mis años de dedicación, y era sorprendente cuando empecé a darme cuenta la cantidad de factores que en mi propia carta natal me estaban indicando que yo era, por alguna manera decirlo, co-creadora o cómplice de esas situaciones repetitivas que me estaba encontrando en el afuera, a nivel relaciones. Entonces, por un lado, esta añoranza, ese anhelo de realmente conocer a alguien, y por otro lado, esa situación que llegaba a un punto, antes del punto de no retorno, que me llevaba a poner el pie en el freno. Llegué a eso, ¿no es cierto?, en instancia, y no seguir, porque ya la situación era repetitiva una y otra vez. Entonces, acá es cuando la astrología, como maravillosa herramienta, y esto lo digo en el sentido de conocer tu carta natal como mapa de ruta, como lo que es, y en un principio no para describirte, y acá está la cuestión que quiero aclarar, que eso es lo que hace el horóscopo, o las revistas, o mucha astrología en donde te define o te describen tu personalidad, una personalidad que aparentemente hay que ponerle el moño y ya está. Entonces, soy así, soy asá, soy Aries, soy Libra, no sé, definiciones, y parecen etiquetas.
Mi abordaje es muy lejano a eso. Es el primer paso, porque si yo quiero empezar a entender por qué me encuentro con las situaciones que me encuentro, primero tengo que entender cuál es mi terreno de base, o sea, mi personalidad, que ya de por sí estoy actuando y ni siquiera me doy cuenta, porque acá está el punto. Entonces, claro, las características que nos definen en un principio a través de la carta natal, sí, es tu personalidad. Y que es muy importante conocer, entre otras cosas, por ejemplo, tu tipología en cuanto a los 4 elementos, el balance de elementos, cuánto hay uno, cuánto hay de otro. Es impresionante, bueno, el mecanismo lunar, todos los aspectos con principalmente Sol y Luna, las funciones de los personales, ¿por qué? Que son Mercurio, Venus, Marte. Ellos son quienes nos dan la impronta en lo que hace a nuestra personalidad. Y son los más vapuleados. Y son los que más bajan la cabeza en general. Cuando digo así, termina siendo nuestra personalidad que se acomoda. Entonces, la astrología es un maravilloso mapa que en un principio te muestra cuál es tu potencial, pero también qué marcas de por sí tenés y que te llevan a que estés en un rincón de tu carta, que estés en una parte solamente, y que por estar viviendo parcialmente todo tu potencial, todas tus capacidades, tu vida se circunscribe a determinadas repeticiones y patrones repetitivos. Este tema yo lo voy a desarrollar puntualmente relaciones en el curso que voy a brindar la semana que viene, que empieza, que es Astrología del Bienestar, sanando relaciones desde la astrología. Mi enfoque es ver qué es lo que la astrología te aporta en lo que hace a vínculos, porque la astrología es vincular. Y de qué manera, conociendo tu carta y enfocándonos en determinadas cuestiones, que eso es lo que les voy a compartir en el curso, y también meditaciones guiadas y consulta oracular para traerlo al cuerpo, para hacerlo carne, que no quede solo en un concepto, que lo vas a ver en tu carta, pero que además es interesante si después uno puede experimentar o de alguna manera llevarlo a su cuerpo, si no queda muy abstracto. Algo que tiene la astrología es que es abstracta y uno quizás queda muy nadando entre los conceptos, pero después lo más difícil es traerlos a la tierra, hacerlos carne, vivirlos, aplicarlo a tu cotidianeidad. Es clave, es fundamental. Entonces, si hablamos de vínculos, es decodificar y empezar a entender determinadas coordenadas de tu carta, balance de elementos, las tipologías psicológicas que desarrolló Jung y la conexión que tienen con los elementos, por ejemplo. Esto es un tema que abordo y les comparto en este curso, que son 6 encuentros, solamente curso intensivo online, para ver esto puntualmente. Si a vos te interesa todo lo que es relaciones y para vos toda la temática te resulta conflictiva o es que con las relaciones, como te decía al principio, ilusiones, fantasía, toda la expectativa y después termina como más de lo mismo, es para vos este curso. Y lo comparto también desde mi experiencia, porque después de todo ese transitar y de darme cuenta, en estos momentos, y ya hace muchos años, estoy viviendo una relación estable de pareja, que bueno, algunos ya los conocen, por ahí anda por ahí también, y la posibilidad de poder contar desde mi experiencia también que experimenté o que fue todo este transitar y cómo también me apoyo en la astrología para los vínculos. Es clave, por ejemplo, además de balance de elementos, en tu carta conocer tu luna, por ejemplo, y la luna de tu pareja o de esa persona que para vos es importante. Es fundamental porque es la forma en que vos haces nido, por ejemplo, que para vos es importantísimo o qué te hace sentir contenido, abrazado, en calidez, como se dice en criollo,
en bata y pantuflas. Todos tenemos nuestro modelo de en batas y pantuflas. ¿A qué me refiero? Esa instancia en tu casa, en tu espacio, cuando vos te sentís a gusto con alguien o en alguna circunstancia donde tus barreras de defensa bajan porque no hay peligro, porque con esa persona no hay problema, intimidad, y no me refiero a lo sexual, me refiero a abrirse emocionalmente ante esa persona con quien, por ejemplo, si uno convive en un vínculo, una relación, esto, y aunque parezca mentira, tener las lunas en elementos dispares, energías o signos muy tensos entre sí, porque los hay, puede traer estas tensiones en el hogar, en una pareja que se ama, que acá no estoy diciendo que no tenga que ser, pero el punto es que por desconocer esto se generan conflictos que se podrían ahorrar, que realmente se podrían resolver si uno comprendiera al otro y respetase su ideal, por decirlo de alguna manera, de nido y viceversa. Entonces se trata de descubrirlo. La astrología, por ejemplo, en esto, por nombrar una de las cosas, es maravillosa, porque todos en lo que hace a lo lunar, que hace a nuestro mecanismo, esto lo desarrollamos más en la formación de astrología, que empieza en marzo, por si alguien dice quiero ir a fondo con la astrología, empieza en marzo la formación de 2 años. Y ahí vemos de todo. Y entre las tantas cosas que vemos es el mecanismo lunar, por ejemplo, esto que te estoy contando. En el curso de la semana que viene es las tipologías, puntualmente, porque es impresionante cómo nos moldean los elementos y las tipologías de Jung, que hablan de, hay una clasificación y que uno sin darse cuenta está encarnando arquetipos. Está encarnando arquetipos y demanda y exige desde esos arquetipos y ni siquiera se da cuenta. Entonces eso, por ejemplo, en lo que te contaba al principio, genera tantos conflictos que hace que uno, por estar enceguecida en ese arquetipo, no doy el paso que sigue. Como te contaba al inicio, esto de conocer a alguien con toda la ilusión y después de un punto ya olés que es parecido al otro y al otro que conociste y que saliste corriendo y ya van como no sé cuánto y decís, ay, esto no me interesa, ¿no? Como te decía antes, el point of no return, antes de traspasar, pones el pie en el freno y decís, chao, que es lo que yo al principio decía, que yo me pasaba a mí eso, que yo huía y salía corriendo antes de dar un paso más. Bueno, aunque no lo creas, en eso de llegar a un punto y no seguir, están involucrados los arquetipos, que estamos encarnando las demandas que le damos al otro, la proyección de ese otro. Bueno, esto es un tema profundísimo, pero en lo que puedo hablar hoy, es impresionante cuánto, hasta qué punto llegamos en lo que el otro nos devuelve indirectamente. Estoy hablando en el vínculo, en la interacción. Y acá es donde viene la cosa, que por eso nombré el encuentro de hoy, que hay detrás del mejor sola que mal acompañada, que detrás de esa decisión, supuestamente, que uno la ve como una protección, porque ya detecta que hay algo que no va, detrás de eso, en realidad, hay algo de lo que, como dije recién, y que lo estoy contando que yo misma lo hacía, huía. Y yo, tiempo después, lo que descubrí es que casualmente eso que me encontraba una y otra vez tenía que ver mucho conmigo. Y yo no quería aceptar, no me daba cuenta en ese momento. ¿Cuánto me hubiera ahorrado si hubiera, en ese momento, antes de conocer a fondo lo que la astrología aporta y bueno, y también mi trabajo interior, pero llegaba a un punto en donde yo creía que me conocía, pero que el problema era del otro, no mío. Y acá está el tema, la invitación es a ir un poquito más o a lo sumo correrse de la posición acostumbrada y preguntarte, ¿y si en realidad hay otra cuestión acá, hay otra información que
por alguna vía llego a un punto y no quiero traspasar esa línea. ¿Qué pasaría si lo abordo o lo analizo desde otro lugar? Y da mucho miedo. Bueno, y ahí es donde empieza la posibilidad de exploración o de entender quizás que hay información valiosísima esperándonos. Muy valiosa. Entonces el punto es que detrás de esa frase lo que hay es miedo y el no querer ver lo que realmente el espejo me está mostrando. Que es valiosísima información, con la posibilidad de descubrir cuestiones mías, no del otro. Más allá de que el otro actúe o haga lo que haga, acá la responsabilidad es mía y tiene que ver con qué acepto, qué rechazo, qué cosas asumo y qué otras no. Como te decía antes, solo vivimos un rinconcito de nuestra carta. Hay una partecita de nuestra carta que aceptamos. Hay otra parte notoria que no la vemos, no la aceptamos, no es nuestra supuestamente y para nosotros no existe. Entonces, toma la forma de estas circunstancias que por una vía u otra queremos rehuir. Y presta atención, si es aparte situaciones que parecen hasta broma, que vos decís, ¿otra vez esto? ¿Otra vez me vuelve a repetir lo mismo? Ya esto es broma, ¿dónde está la cámara? ¿No? Diciendo, es una cámara oculta. No, eso te está diciendo otra cosa, te está diciendo ahí, tenés que mirar ahí. Y, como te decía hace un rato, a través de la astrología, ya directamente vas al punto, porque analizás tus tipologías, tus elementos. Ah, tenés el arquetipo de la gran madre. Ah, con razón trato como niños a las personas que conozco y me pongo en mamá. Claro, a un hombre para nada seduce eso. Sale corriendo. Está un tiempito y después, para mami, si ya tiene. Entonces, ante la primera mujer que se le muestra seductora, va corriendo atrás de esa. Porque es una cuestión de género o de sexualidad. Cuando uno encarna, y esto que estoy nombrando, uno va más allá de lo que uno conscientemente tenga claro, porque me pasó, o sea, les estoy hablando de mi propia experiencia, de que yo no tenía idea que estaba encarnando determinados arquetipos y que, sobre todo este de gran madre, y que eso me llevaba a tomar una impronta, que claro, yo recibía la reacción desagradable del otro, pero yo no veía lo que yo estaba emanando, por decirlo así. Y claro, yo me enojaba con el espejo o con el otro. Entonces, ay, mejor sola que mal acompañada. No. Pero yo no me daba cuenta en ese momento qué energía se estaba encarnando, y te nombro esto puntualmente que te decía lo del curso, que empiezo la semana que viene a brindarlo, que hay factores puntuales para ver esto en tu propia carta, para empezar a entender qué arquetipos, qué energías son las que estás emanando por propia estructura, lo digo, y porque la conciencia lo que hace, se acomoda. Y principalmente con los 4 elementos, se acomoda. Entonces, si tenés mucha agua, por ejemplo, y nada de aire, por ejemplo, es muy probable que tengas un perfil de la gran madre, mamá gallina. Ay, ella es tan ay, ella ayuda a todos, vengan mis polluelos, ¿no? O sea, todos bajo mi ala. Pero claro, cuando tenés que seducir o tomar el elemento aire en cuanto a hablar, expresarte, vincularte, y si no tenés elemento aire en tu carta, y claro, esa persona siente que ella no puede, o va a poner toda clase de justificativos sin darse cuenta. Todo queda expuesto a través de este análisis que te estoy contando y de las tipologías de Jung anudadas, relacionadas con los elementos. Es impresionante cómo uno se deschaba, queda expuesto y tiene la posibilidad de elegir si se va a correr de eso o no. Entonces, de ahí es donde empieza la propuesta.
¿Voy a seguir en la misma postura que sin darme cuenta me lleva siempre a lo mismo? ¿O voy a probar tomar una actitud diferente? Aunque me incomode, porque a ver, aclaro, no es algo que me tomo una píldora y ya está, lo cambié, sino que hay una costumbre, uno está acostumbrado a lo que decía al principio, nuestra personalidad ya se acomodó y uno está acostumbrada. Entonces acá es el empezar a despegarse, imagínense como una pegatina que estamos re acostumbrados y hay que empezar a tirar para ver si me puedo correr de esa costumbre en mi personalidad. Por eso no es fácil, no es imposible, pero no es una pavada. Ahora, conociendo, por ejemplo, lo que te aporta la astrología, en lo que hace con aspectos y puntos clave de tu carta, ahí puedes empezar a entender hacia dónde, porque como te decía hace un rato, es un mapa de ruta, hasta te dice a dónde tenés que ubicarte, o sea, no es que uno anda a la deriva, ¿qué tendré que hacer? No, la astrología te dice, tenés que encarnar esto. Claro, no hace el trabajo por uno, eso lo tiene que hacer uno, esa es la parte más, ¿no es cierto? Más complicada, pero es la más transformadora, porque cuando uno se atreve a vivir experiencias diferentes que hasta no hace mucho escapaba y pone el cuerpo y por primera vez registras esa experiencia, eso te transforma. Y son esas cosas que uno no se las olvida jamás, jamás en la vida. Todo ese cambio de piel que la astrología te dice, tenés que ir hasta acá, moverte hasta acá. Y todo esto es un cambio de piel. Y sí, en el medio, cuesta, qué horrible, lo que fuera, pero a su vez, cuando avanzás y ves todo lo que empezás a descubrir de vos, es la riqueza más grande que uno experimenta. Y se te amplía la cabeza, la vida, y además, como otra cuestión que habla la astrología, que somos red, y estamos todos conectados, cuando uno empieza a correrse del personajillo y empieza a vivir de otra manera, cambia el entorno también, es un cambio de adentro hacia afuera, cambia la red, esto se los puedo asegurar, cambia tu red, cambia porque empezás a cambiar la energía, como empezás a descubrir nuevas cosas, tu ánimo cambia, el humor que tenías antes ya no es el mismo, ahora quizás estás más alegre, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, más contenta, porque antes era llegar a un punto y otra, y ahora traspasaste con miedo lo que fuera, pero lo hiciste y algo cambió. Y lo más importante de todo eso es seguir y seguir y seguir, que ahí es cuando realmente empezás a ver el envión que toma. Y esto es lo que se conoce como efecto mariposa, que calculo que lo habrán escuchado, el efecto mariposa de todas las acciones esto que se dice, un aleteo de una mariposa en Hong Kong puede provocar un huracán en Texas, no sé, por decir algo. Es esto de que nuestros cambios y la nueva info que sumamos a nuestra red, claro que modifica nuestro entorno, nuestra vida, es esto del adentro afuera que habla la astrología. Todo lo que uno transforma en su interior, claro que repercute en el afuera. ¿Ok? Entonces, la clave en esto de mejor sola que mal acompañada, frase que es tramposa, que a lo que te lleva es a justificar, no querer ver lo que te está mostrando el espejo y que te animes a pisar quizás y elegir ese camino que hasta ahora no querías ingresar. ¿Qué pasaría si? Si querés saber de qué manera y contar con un mapa y una guía, el curso que empiezo a brindar la semana que viene es ideal para esto porque son 6 encuentros enfocados en tu carta, trabajamos con meditaciones guiadas y oráculo. Mensaje de un oráculo al cierre de cada encuentro para ver cuál es el mensaje o qué tenés que trabajar. Y aclaro, hay todo material teórico, videos grabados, que con
explicaciones de astrología, obviamente, que además van a aprender astrología en cuestiones muy puntuales, sencillas y claras, cómo empezar a leer estas variables en sus cartas, ¿ok? Así que bueno, si quieren más información respecto del curso, me escriben por mensaje privado, WhatsApp. Ahí veo que ya algunos los conozco de los que están presentes, muchas gracias. Y para el que le interese que vea luego el video, con todo gusto, hay tiempo hasta esta semana para inscribirse, ya los cupos son limitados, porque yo trabajo con cada carta, es muy intenso, o sea, vamos a trabajar con la carta de cada uno, entonces no es algo que pueda ser una multitud, sino el trabajo es casi personalizado. Entonces, si te interesa, aprovecha esta oportunidad, ¿ok? Y ojalá te haya gustado el video de hoy, el programa. Si alguien gusta comentar con lo que pregunté al principio, para el que después luego lo vea, o los que entraron tarde después si quieren ver la primera parte, que me cuenten cuál es su experiencia, cuál fue su experiencia en lo que hace a relaciones y en qué momentos se escucharon diciendo mejor sola que mal acompañada. ¿Y qué pasó ahí? Porque siempre tenemos info que nos está aguardando y esperando para que abramos el cofre y descubramos qué tiene para enseñarnos. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Ojalá hayan disfrutado este vivo y nos encontramos muy prontito por aquí, ya sea en vivo o videos, con más info, con más contenido. Y bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande y hasta pronto.